La literatura contemporánea. ¿Qué es la literatura contemporánea? La literatura contemporánea es la literatura que comprende el periodo que abarca del siglo XIX a la actualidad. Se entiende el nacimiento de la literatura contemporánea con las revoluciones industrial y francesa. En Colombia, durante este periodo se dio la Guerra Fría, el conflicto armado y el holocausto del Palacio de Justicia. La Guerra Fría. La Unión Soviética, a la cabeza de los países comunistas, entró en conflicto con los países capitalistas liderados por Estados Unidos. La lucha entre las dos facciones por el liderazgo mundial creó una tensión armada. Esta época de armamentismo, tensión y amenazas se le llamó la Guerra Fría. ¿Cuáles son las intervenciones más importantes durante esta época? Guerra de Vietnam, de 1959 a 1975. La crisis de los misiles en Cuba en 1962. La invasión a Afganistán en 1979. Los cambios en la política iraní en 1979 a 1980. La implementación de gobiernos dictatoriales en América Latina en la década de los 60 y 70. El conflicto terminó en 1985 con perestroika, lo cual provocó la caída del muro de Berlín en 1990, el nacimiento de muchos países que se separaron de la Unión Soviética y el establecimiento de Estados Unidos como la mayor potencia mundial. La intervención de Estados Unidos en países con recursos naturales como el petróleo y los metales preciosos tuvo como respuesta ataques terroristas como ataque hacia las Torres Gemelas en el 2001, atentados contra la estación de Atocha en España en el 2004 y al Hotel Serena en Afganistán en el 2014. Conflictos armados en Colombia. A partir de los 60, en Colombia se generó una guerra interna protagonizada por el Estado, las FARC y las AUC. La toma de pueblos, el desplazamiento forzado, la asociación con el narcotráfico, los secuestros y el asesinato de población civil serían las particularidades de un conflicto que sigue desangrando al país hasta el día de hoy. El gobierno de Estados Unidos desarrolló un plan de seguridad nacional para Colombia, el cual buscó acabar con las guerrillas comunistas. El escape de los principales líderes fue el inicio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, el Ejército de Liberación Nacional, ELN, y el Ejército Popular de Liberación, EPL. En los 80, el narcotráfico llegó a Colombia con el auge de la cocaína y la aparición de Pablo Escobar y el Cartel de Cali. En los 90 se crearon grupos de seguridad privada llamados Convivir. A mediados de los años 90, las Convivir se convirtieron en organizaciones paramilitares. Se agruparon en las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia. Se produjo entonces un recrudecimiento de la guerra interna en la que las guerrillas, el narcotráfico, las autodefensas y el Estado peleaban por el control político, militar y económico de gran parte del territorio nacional. Después de la muerte de Pablo Escobar y la caída de los carteles, el narcotráfico pasó a manos de las AUC y las guerrillas colombianas. Las AUC se convirtieron en las BACRIM, bandas criminales. El Holocausto del Palacio de Justicia.
created using Powtoon.